Buenos días estudiantes, bienvenidos a otra actividad de aprendizaje. Les saluda nuevamente la profesora Vanessa y el curso que vamos a trabajar el día de hoy es trigonometría. Vamos entonces a conocer nuestros acuerdos. Vamos a ver primero nuestros acuerdos, que es muy importante considerar antes de iniciar la actividad. Esto es muy importante que he querido compartir con ustedes para poder poco a poco conocer y saber también manejar nuestro compendio. Busca el tema de la clase en el índice de tu libro y puedas ubicar la página. Recuerda que el índice es una lista de las materias, capítulos o nombres de los contenidos en un libro u otra publicación, junto con el número de página en que aparecen. Aquí vas a encontrar los títulos o los contenidos de un tema o de una materia. Y te van a señalar en qué página se encuentra dicho contenido. Entonces, vamos a conocer la actividad para que así puedas ubicarlo en el índice de tu libro. Y antes de continuar, recordemos trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias, disfrutar de la actividad, practicar en casa y no olvides estar atento a la explicación y tener un ambiente adecuado para tus estudios. Es referente al reconocimiento de la hipotenusa y de los catetos en un triángulo rectángulo. Continuamos. ¿Qué aprenderé hoy? Reconocer la hipotenusa y catetos en el triángulo rectángulo propuesto. Vamos a leer la siguiente información. Reconocimiento de la hipotenusa y de los catetos en un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que nos comenta aquí nuestro libro? El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. El lado mayor recibe el nombre de hipotenusa y los dos menores son los catetos. Muy bien, aquí tenemos una hipotenusa y estos otros lados reciben catetos. Los lados menores el nombre de cateto. Ahora, ¿por qué es un ángulo rectángulo o un triángulo rectángulo? Recuerden que es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados. Y todo ángulo de 90 grados se le dice que es un ángulo recto. Por eso que lo denominamos triángulo rectángulo. Ahora tenemos la siguiente situación. Determinar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Recuerden que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Vean la posición de este ángulo y justamente es un ángulo de 90 grados. Lo podemos medir un ángulo o haciendo uso del transportador. Muy bien. Entonces, para poder determinar cuáles son los catetos opuestos y la hipotenusa, aunque acá ya nos están mostrando cuál es la hipotenusa, que es el lado mayor, siempre la hipotenusa tiene una magnitud mayor a los otros lados, vamos a hacer entonces lo siguiente, a plantearnos la pregunta de cómo lo hacemos. Pero para poder resolver esta situación tenemos que tener en claro ciertas definiciones. Por eso observa el siguiente video. Hola, soy Raúl, ¿me recuerdan? El profesor de matemáticas de Darío, ¿saben? Hoy les mostraré cómo identificar los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados o ángulo recto. En este triángulo, el lado más grande está opuesto a este ángulo recto y recibe el nombre de hipotenusa. Los lados más pequeños forman esta abertura de 90 grados y se les llama catetos. Ahora bien, cuando nos referimos a un ángulo en particular, diferente al ángulo recto, podemos distinguir a los catetos
dándoles un segundo nombre. Llamaremos alfa a este ángulo, y el cateto que forma a alfa junto con la hipotenusa será el cateto adyacente a alfa, mientras que el cateto que está de frente será el cateto opuesto a alfa. Si ahora nos referimos al ángulo de la parte superior, beta, debemos invertir los nombres de los catetos, pues ahora el cateto vertical está formando a beta junto con la hipotenusa, y por lo tanto es el cateto adyacente al ángulo beta, mientras que el cateto horizontal está de frente a beta, y por lo tanto es su cateto opuesto. Por ahora es todo. Bien, estudiantes, después de haber observado el video, recordemos nuevamente la parte teórica. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. El lado mayor recibe el nombre de hipotenusa y los dos menores son los catetos. Recuerden que siempre la hipotenusa va a ser de mayor magnitud, siempre. Y que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, este símbolo de acá, voy a usar la pluma, este símbolo de aquí, este de acá, que estoy poniendo un puntito, es el ángulo alfa. Entonces, el ángulo opuesto es aquel que está frente al otro lado del ángulo, el que está al frente del otro lado del ángulo. Entonces, acá tenemos el lado A. Este lado está al frente de este ángulo, por lo tanto decimos que es un cateto opuesto. Y el lado que se encuentra formando el ángulo, en este caso B, se encuentra formando el ángulo alfa, entonces decimos que es un cateto adyacente. Recuerden que el cateto opuesto es el que se encuentra al frente del ángulo. El cateto adyacente es el que se encuentra formando el ángulo. Y la hipotenusa también está al frente del otro cateto y es el que presenta mayor magnitud. Por eso le decimos que la hipotenusa es el lado mayor. Y para el ángulo beta, en este otro ángulo, para el ángulo beta, el ángulo A, el lado A, este cateto de aquí, ya no sería su opuesto, sería su adyacente. Ahora ustedes dirán, pero Miss, ¿por qué su adyacente? Sería su adyacente porque se encuentra formando el ángulo beta. Por eso se convertiría A en el cateto adyacente del ángulo B, porque se encuentra formando el ángulo beta. Mientras que B está al frente del ángulo beta. Entonces decimos que B viene a ser el cateto opuesto del ángulo beta, tal como nos indica el cuadro de acá. Opuesto al ángulo recto. La hipotenusa es opuesto al ángulo recto. Acá ya habíamos dicho que B es adyacente porque se encuentra formando el ángulo alfa, y habíamos dicho que el cateto A es opuesto porque se encuentra al frente del ángulo alfa, como lo observamos acá. Listo. Ahora practiquemos. Muy bien, tenemos que resolver esta siguiente situación que está en tu compendio después de los conceptos del triángulo rectángulo. Del ejemplo sigue, practiquemos. En el triángulo determinar, para el ángulo alfa, solamente el ángulo alfa, porque acá observamos dos ángulos, alfa y beta. Pero solamente vamos a determinar para el ángulo alfa, solamente para este ángulo. Entonces, el cateto opuesto, recuerden, el cateto opuesto es el que se encuentra al frente del ángulo alfa. ¿Quién está al frente del ángulo alfa? En su lado opuesto, el lado A. Por lo tanto, acá ponemos A.
¿Quién se encuentra formando el ángulo alfa? ¿Quién se encuentra formando el ángulo alfa? Si no hubiera este lado, no existiría el ángulo alfa. Entonces, ¿quién se encuentra formando el ángulo alfa? B. Por lo eso es adyacente. ¿Y quién es el opuesto del ángulo recto? Recuerden que este ángulo recto mide 90 grados. ¿Quién es el opuesto? La hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es C. Continuemos. Bien, estudiantes. Aquí tenemos más ejercicios para resolver. Por eso es importante que sigas practicando en casita. Todos estos ejercicios que estás observando los vas a seguir resolviendo y de ser necesario vuelve a repetir el video. Además, vamos a resolver de estas 4 propuestas de situaciones, una de aquí para reforzar la idea del tema de hoy. Vamos a elegir entonces el ejercicio de acá para reforzar la idea de hoy y los otros 3 los terminas de resolver en casa. Bien, tenemos entonces aquí el número 4 para reforzar lo que hemos estado trabajando durante el video. Es posible que te preocupes al ver que el triángulo cambió de posición y ya no lo veas en la forma que lo hemos estado viendo en los ejemplos anteriores y entonces te digas, ¿qué hago acá? Pues tú solo ten presente lo siguiente, que la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor, los catetos los lados menores y que siempre el cateto opuesto va a ser el que está al frente de un ángulo. Y el cateto adyacente es el que siempre va a estar al lado de un ángulo formando ese ángulo. Teniendo eso en cuenta va a ser mucho más fácil ubicar sin importar la posición del triángulo rectángulo. Entonces vamos con este ángulo de acá que se llama teta. El de aquí es alfa y el de acá es teta. Entonces vamos a resolver el ángulo teta. Dice, ¿quién sería entonces aquí? La hipotenusa ya sabemos que el lado mayor, el de mayor magnitud, es la hipotenusa y también es opuesto al ángulo rectángulo. Recuerden que el ángulo rectángulo mide 90 grados y el lado que está opuesto a este ángulo rectángulo viene a ser la hipotenusa. Entonces decimos que C es la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el opuesto? ¿Quién es el lado que está al frente del ángulo teta? ¿Será A o será B? ¿Quién está al frente del ángulo teta, estudiantes? Ah, muy bien, el lado B, el lado B. Entonces, el lado B, que viene a ser el cateto B, está al frente del ángulo teta. Entonces, este viene a ser el opuesto. Y el lado que se encuentra formando el ángulo teta es A, por lo tanto es el adyacente. Ahora vamos con el caso del ángulo alfa. Bien, aquí tenemos ahora el ángulo alfa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo rectángulo que ya sabemos que mide 90 grados. ¿Quién es el opuesto y quién tiene mayor magnitud? El lado C, que viene a ser la hipotenusa. Ahora, ¿quién de estos lados se encuentra al frente del ángulo alfa? ¿El lado B o el lado A? Muy bien, estudiantes, el lado A se encuentra al frente del ángulo alfa. Entonces viene a ser el cateto opuesto. Y el lado que se encuentra formando al ángulo alfa, el que está adyacente, es B. Por lo tanto, se convierte en el cateto B. Y de esta manera hemos resuelto. Recuerda que tienes que tener claro que el cateto opuesto es quien se encuentra al frente, al opuesto del otro ángulo. Y el cateto adyacente es quien se encuentra formando el ángulo. Formando el ángulo.
Muy bien, de esta manera se resuelven los ejercicios que tienes en el compendio. Te quedan 3 propuestas de triángulos rectángulos para descubrir los catetos y la hipotenusa. Recuerda entonces que triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y 2 ángulos agudos. El lado mayor recibe el nombre de hipotenusa y los 2 menores que tienen menor magnitud son los catetos. Debo también ayudarte a entender una parte de tu libro, querido estudiante. Junto a tu trabajo didáctico va a aparecer a mitad de las hojas esta otra tareita. Pero esta otra tareita, que también tiene relación con el tema, lo vamos a dejar para la otra clase, para seguir reforzando la actividad que hemos trabajado el día de hoy. Esto lo vamos a dejar para la otra clase. Solamente estaría pendiente trabajar los 3 triángulos que ya te he mostrado en las diapositivas anteriores. Muchas gracias por participar. No olvides enviar tus evidencias y consultar. Hasta la otra clase.